Entonces ustedes van a trabajar en esa guía y me van a dar el resultado nada más. Y le voy a preguntar a los que tienen apagada su cámara. Emily, ¿cuánto da el primero? ¿Cuánto da el segundo? A usted le voy a pedir la longitud y ¿a quién más? Y a Claudia le voy a pedir el área. Emily, ¿cuál es la longitud de la circunferencia? Pero no la he hecho. Ok, pero la fórmula es sencilla, ¿verdad? Ya saben cuál es esa fórmula. ¿Recuerdan? ¿Alguien que me recuerde la fórmula? Génesis, dícteme la fórmula, por favor. Longitud de la circunferencia va a ser igual a ¿qué? ¿Quién me va a preguntar a mí, profe? La fórmula de la longitud de la circunferencia, Génesis. Claudia, a usted le va a preguntar el área. Génesis a la 1, Génesis a la 2, Génesis a la... Génesis, ¿cuál es esa fórmula? Díctemela. Longitud de la circunferencia, la fórmula, solo la fórmula le estoy pidiendo. La fórmula de longitud de la circunferencia. 2pi por r. 2pi por r, correcto. Eso es para encontrar el inciso A que me pide ese ejercicio, 2pi por r. Ciani, dícteme la fórmula del área. Una fórmula más sencilla que esta. Pi por R a la 2. Exactamente esa es. Pi por r a la 2. Eso es lo único que tengo que hacer. La única diferencia con el otro ejercicio es que tengo que encontrar cuánto vale r. Si ahí dice D, ¿qué significa, Axel? ¿Qué significa D? Diámetro. Diámetro, correcto. Y si el diámetro es 2 decímetros, ¿cuánto sería el radio? Pregunto. Si el diámetro es 2 centímetros, ¿cuánto sería el radio? 1 centímetro. Un decímetro, correcto. Entonces, con ese 1 es que ustedes van a trabajar. ¿Cuánto da la primera, Emily? ¿Cuánto da la primera? 1.57. Profe, yo tengo una... 1.57, no creo. Porque es Profe, 2 por pi por 1. Dígame, Ariane. Que le quería preguntar si podíamos usar la fórmula de que es pi por el radio al cuadrado, si el diámetro antes de hacer esa fórmula lo dividí en 2. Sí, es más, aquí nosotros hicimos, sí se puede, pero nosotros aquí hicimos de un solo decir que el radio es igual a un decímetro porque ese número estaba fácil. O sea, si 2 es el diámetro, 1 sería el radio. Entonces 1 es un decímetro, ¿verdad? Entonces, el área, la longitud de la circunferencia es 2pi por r. Esa es la longitud de la circunferencia. Y el área es pi por r al cuadrado. Y profe, dígame. yo le iba a preguntar, en el segundo, no podemos utilizar la otra fórmula que nos dio. Que solo es pi por d. Ajá, Sí, también podemos usarla. yo utilicé esas. Sí, también podemos usarla. ¿Cuánto es 2 por pi por 1, Emily? Me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo.
¿Cuánto es entonces 2pi por 1? Emily, ¿cuánto es eso? 6.28. Exactamente. 6.28, ¿qué? ¿Qué unidades serían? Decímetro, ¿verdad? Sí, DM, que son decímetros. sí. Bien. Claudia, dígame cuánto es el área. ¿Cómo hizo usted para calcular? Dícteme. Pero no sé si está bueno, profe. ¿Por qué? Díctemelo. Es pi por r elevado a la 2. No, Ajá. señor. Entonces le quedaría pi por cuánto. Por 2 elevado a la 2, no. 2, no. Recuerde que es el radio. El radio es 2. Perdón, el radio es 1. ¿Por qué? Porque el diámetro es 2. Y recuerde, el radio es la mitad del diámetro. Entonces aquí sería un dm, o sea, un decímetro. Ah, bueno. Entonces, ¿eso cuánto da? Y eso tiene que ir elevado al cuadrado. ¿Eso cuánto da? 1 al cuadrado es 1. Entonces, pi por 1, pi. Y como redondeamos pi a 3.14, entonces escribimos 3.14 decímetros cuadrados. Esa sería la solución. Ok. Dulce, deme usted el resultado de la circunferencia del tercer ejercicio. La longitud de la circunferencia del tercer ejercicio. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Cristal, deme usted el área, por favor. Dulce nos va a ayudar con la longitud de la circunferencia y Cristal nos va a ayudar con el área de la circunferencia. El área del Ya lo círculo. tengo. A mí el área me dio 934.34. 934.34. Ok, ni siquiera lo vamos a hacer porque ustedes ya lo pueden hacer. Ustedes ya en esto son unos cracks, son unos ídolos, son unos, ¿verdad? Entonces, no. ¿Cuánto? 900. 34.34. Se hace lo mismo que estaban haciendo en el anterior. Correcto, exactamente lo mismo. Y como ahí dice metros, aquí tendría que ser metros cuadrados. La circunferencia, vamos a ver, ¿cuánto da la circunferencia, Dulce? Espérame, profe, que ya voy. Dígame, Ariane. Tiene la mano levantada, entonces no. Ya no tiene la mano levantada, no, entonces ya. Ya, profe. ¿Ya? ¿Cuánto le dio? No sé si está buena, en verdad, pero hice lo que pude. Es 108.33 metros, creo. Sí, tiene que ser metro. Lo que tenía que hacer ahí era multiplicar 2 o nada más multiplicar 34.5, perdón, por 3.14. Eso era todo.
Ok, pasemos entonces a la otra parte de esta guía. Dice la siguiente parte. La siguiente parte es parecido a esto. Bueno, el 4 se los dejo a ustedes. Es igual, la misma fórmula, C4. Vamos a resolver los problemas. En los problemas nos dice, un jardín circular de 120 metros está rodeado de una cerca de 6 metros de ancho. ¿Cuál es el área de esta cerca? Y B, si el peso de construcción de un metro cuadrado de la cerca es 780.50 lempiras, ¿cuánto cuesta la construcción de la cerca? Ya hicimos uno parecido, ¿verdad? Además, ni me voy a detener ahí. Ya hicimos uno parecido a ese. ¿Recuerdan ese ejercicio? Que era esto. Lo primero es dibujar lo que me dicen ahí para tener una idea de qué voy a calcular, ¿verdad? Es el jardín circular. Este que está aquí adentro es el jardín circular. Y si es el jardín circular, la cerca es la que está alrededor. Y me piden que calcule esa área. El área de la cerca. ¿Cuál es el área de la cerca? El área de la cerca sería este de aquí. Sería esta medida de aquí. Bueno, más corta porque ahí me sale muy grande. Sería este de aquí, ¿verdad? Eso es lo que yo tengo que calcular. El área de la cerca. ¿Cómo hacemos para calcular el área? Bien, calculo esas dos áreas. Las resto. Y la diferencia, ese va a ser el área de la cerca. ¿Verdad? ¿Se entiende, niños? Axel, ¿por qué me está dibujando puntos en la pantalla? Ojo, niños. Yo sí puedo usar Zoom y las aplicaciones que graban pantalla. Es más, tengo otro programa que está grabando lo que Zoom no graba. Para que no pase lo que pasó ayer en la transmisión del video. Alguien tiene algunos fetiches y los puso ahí en la cámara como foto. Pero bueno, dígame, Irene. Que entonces sería 120 menos 6. En teoría sí y en teoría no. Ok, sería 120 esta medida de que va de aquí hasta aquí. Ya le voy a explicar por qué. Sería esta medida que va desde aquí hasta aquí, sería 120. Eso está correcto, ese sería 120. Pero el otro diámetro, el diámetro más grande, sería 120 menos 6. No, sería 120 más 6. Porque me dice que el ancho de la cerca es de 6 metros. Entonces, el diámetro grande sería 126. Y el diámetro pequeño, que solo es el jardín, sería 120. Recuerden que esto que está aquí adentro, esto que está aquí, es el jardín, ¿verdad? Y la cerca es lo que está alrededor. Esto es el jardín, lo que está acá. Y lo que está alrededor es la cerca. Entonces, el jardín solo mide 120. La cerca, el diámetro de la cerca, como es un diámetro, es una cerca que está alrededor del jardín, también es circular. Entonces también tiene un diámetro. Y ese diámetro sería 126. El diámetro, ojo, no el radio, el diámetro. Entonces, ¿cómo me piden calcular áreas? Entonces yo lo que tendría que hacer sería lo siguiente. Tendría que hacer el área de la cerca menos el área del jardín. Y eso me va a quedar nada más el área de este de acá. ¿Verdad? Eso es lo que hay que hacer. Entonces tengo que calcular dos áreas, restarlas y eso me va a dar el área de la cerca.
Vamos a ver cuánto da. ¿Quién la calculó ya esa medida? Dígame, Ariane. No entendí. ¿Calculó las dos áreas? ¿Sí? Ya calculando las dos áreas, ya van a tener una idea más o menos de por qué hay que hacer eso. 120 es el diámetro 120 es el diámetro, correcto. y 126 la de la otra. Y 126 de la otra. Muy bien. Quiere decir que ustedes lo que tienen que hacer es lo siguiente. Es el área de la cerca, del círculo grande, sería pi por el radio al cuadrado. Pero como ese mide 126 de diámetro, ¿cuál sería la mitad de 126? 60. 63. ¿Sí? 63. 63 metros al cuadrado. Ese sería el área de la cerca. Menos el área del jardín, que sería pi por 60. ¿Por qué 60? Porque el jardín mide 120 de diámetro, perdón, 60 de radio. Y son metros elevado al cuadrado. ¿Y cuánto da eso? ¿Cuánto da pi por 63 al cuadrado? Primero elevo el 63 al cuadrado. $63 al cuadrado es 3.969 por pi, 12.468 metros cuadrados. Entonces ya escribo 12.648 metros cuadrados. Esa sería el área de la cerca, de todo el círculo, ¿verdad? Y el del otro sería ¿cuánto? Sería 60 al cuadrado, que 60 al cuadrado es 3.600, si lo multiplico por pi nos queda 11.309. Yo lo estoy haciendo acá, yo lo estoy haciendo con ustedes, lo estoy haciendo aquí en vivo. En vivo y en directo. Entonces, dígame, Ariane. No es 11.304. ¿A A dónde? mí también me dio eso. ¿En cuál? En la segunda y en la primera me dio 12.462. A mí me da 11.309. Ah, es que ustedes lo están haciendo con 3.14, ¿verdad? Sí. Sí, no, yo lo estoy haciendo de un solo con el símbolo de pi, costumbre, perdón. Yo le estoy poniendo el pi en la calculadora y lo multiplico por 63 al cuadrado.
Si lo hacen así, les da 12.468. Pero sí, hagámoslo con esa aproximación, es cierto, el libro decía eso. Da 12.462, ¿verdad? 51. La primera. Voy a No, borrar esa. Me costó escribir todo eso y lo tengo que borrar. Bien, voy a borrar acá. Entonces queda, la primera les queda 12.462, sí, ¿verdad? Sí, Y la segunda, ¿cuánto le da? Uy, ¿qué fue? 11.304. ¿Vieron qué diferencia es cuando quitamos las cifras después del punto decimal? ¿Cuánto da esa resta? 1.158. 1.158. Y eso serían metros cuadrados, ¿no? Eso sería el área de la cerca en sí, del área que mide 6 metros. Esa sería esa área. Dígame, Ariane. creo que lo hice mal porque me salió diferente. Pero en sí había que hacer esto, ¿verdad? O sea, tengo una área grande, voy a restar el área pequeña y lo que la diferencia, ese va a ser el área de la cerca. Tengo un área grande, le quito el área pequeña y la diferencia va a ser el área de la cerca. Ahora, ese es lo primero que me pedía, el inciso A. ¿Cuál es el área de esta cerca? Ya la tenemos, 1.158 metros cuadrados. Ahora me dice, si el precio de construcción de un metro cuadrado es de 780.50 metros, perdón, 780.50 lempiras, ¿cuánto cuesta la construcción de esta cerca? Solo construir un metro cuadrado de esa cerca cuesta 780.50 lempiras. Si construyo dos, costaría el doble. Si construyo 3 metros, costaría el triple. Si construyo 4 metros, 4 veces eso. Pero no voy a construir 4 veces eso. Voy a construir 1.158 metros cuadrados. Entonces, ¿cómo lo hago? Bien, el costo, le vamos a poner una C de costo, sería 1.158 metros cuadrados y lo voy a multiplicar por ¿cuánto? Por 780.50 lempiras. ¿Cuánto da eso entonces? 1.158 por 780.50. Y eso nos da 903.819. Este parece un presupuesto de la alcaldía. Para construir un simple muro, $1.000.000. Ahora, ¿cuáles serían las unidades? Serían metros cuadrados. Metros cuadrados por lempiras. ¿Por qué? Porque un metro cuadrado cuesta 780.50. Si yo no construyo no solo un metro cuadrado, sino que construyo 1.158 metros cuadrados, voy a gastar 903.819 lempiras. Casi 1.000.000 de lempiras en construir ese cerco. ¿Verdad? Bien, para esta semana también tienen una guía, que es la guía, esta guía de aquí. Vamos a borrar esto primero. Un momento.
Ok, tengo esta guía. Ahora, en la primera parte me dice, copie y complete la tabla tomando como valor 3.14. O sea, ni del 16, nada, solo 3.14. Primero, si el radio es 12 centímetros, ¿cuánto será el diámetro? 24. 24. ¿24 qué? 24 centímetros. Si el radio es 12, ¿cuánto será la circunferencia? Usamos la fórmula C igual a 2pi por R. El área usamos la fórmula pi por R al cuadrado, y aquí me dan R. Ahora, si no ocurre eso, sino que me dan el diámetro. Me dan el diámetro. Y ese es el diámetro, el radio sería 4. ¿Verdad? ¿Cómo encuentro la circunferencia? Bueno, hay una fórmula para eso. Pero en este caso, me dan la circunferencia y me piden diámetro y radio. ¿Cómo lo hago? Tengo la circunferencia que es igual a 2pi por R. Entonces, como lo que me están pidiendo es el radio, voy a despejar para el radio. Entonces voy a tener la circunferencia entre 2 por pi y eso me va a dar el radio. Ahí tengo una fórmula ya para encontrar el radio. Y en la anterior, perdón, en la que sigue, en la siguiente, me dicen 314 centímetros cuadrados. Ese es el área. Me dan el área y me piden radio, diámetro y circunferencia. Teniendo el radio puedo encontrar las otras dos, ¿verdad? Entonces, si el área es pi por el radio al cuadrado, entonces voy a despejar para radio. Nos quedaría entonces a sobre pi igual al radio al cuadrado. Aplico raíz cuadrada a ambos lados y nos quedaría raíz cuadrada de a sobre pi. ¿Y eso sería igual a qué? Eso sería igual al radio. Ahí tengo una fórmula para poder encontrar el radio. Y de nuevo, teniendo el radio, puede encontrar la circunferencia, puede encontrar el diámetro. ¿Verdad? Entonces, usen esas fórmulas para completar la parte 3 y la parte 4 de esa tabla. Ahora veamos, vamos a la parte 2, donde dice el área sombreada. Calcular el área sombreada de las siguientes figuras geométricas combinadas. Significa que, ¿qué? Que voy a tener que sumarlas. ¿Verdad? Entonces, acá, ¿qué se les ocurre hacer ahí? En el ejercicio 5. Lo primero sería calcular el área del círculo. Calcular, pero el área del círculo, ojo, no la necesito toda. ¿Por qué? Porque solo me dice el área sombreada. Entonces, ¿qué voy a hacer con esa área del círculo? La voy a dividir entre 2. ¿Por qué? Porque si ustedes ven aquí el dibujo, solo es la mitad. ¿Verdad? Solo es la mitad. Entonces, acá, en esta parte, yo puedo decir que ese radio mide 9. Entonces, calculo esa área y la divido entre 2, me da la primera área sombreada. Ahora, ¿cómo sé cuánto mide toda el otra área? Tengo que calcular el área de ese cuadrado. Ahí es un cuadrado. ¿Por qué sé que es un cuadrado? Porque está rodeando el círculo. Y esa distancia que yo marqué ahí va a ser igual que esta distancia, va a ser igual que esta distancia, va a ser igual que esta distancia. Entonces usted prácticamente, ¿qué tendría que hacer? Tendría que al área del cuadrado restarle nada más la mitad del área del círculo. ¿Se entiende? Al área del cuadrado tendría que usted restar nada más la mitad del área del círculo. Y vamos a ver con el 6. En el 6 tengo un círculo que está dentro de un cuadrado. De nuevo, ahí tengo una ventaja que ya me da el radio. Y esa media va a ser la misma que esta, va a ser la misma que esta, va a ser la misma que esta. ¿Por qué puedo asegurar eso? Porque es un círculo. Entonces, tengo que calcular el área del cuadrado y restarle el área del círculo. Así de sencillo. ¿Verdad? Y en el 7 que parece, no sé, parece algo. En el 7, ¿cómo calculo yo esas áreas? Bien, si yo veo ahí lo que tengo ahí son 3 círculos. No están completos. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Calcular el área de esos 3 círculos, dividirlos a la mitad, cada área. ¿Por qué? Porque solo está la mitad de cada círculo y sumar esas 3 áreas. Eso tendría que hacer. En el 8 lo mismo. Calculo el área de los 2 círculos y los resto. En el 9,
En el 9 tengo un círculo y tengo un rectángulo. Calcular el área del círculo y restarle el área del rectángulo. Así de sencillo. Y la ventaja es que aquí ya me da cuánto es el radio del círculo. El radio del círculo es esto. Ok, espero estén poniendo atención y estén sabiendo lo que van a hacer. Acá, ¿qué tengo que hacer? Tengo un círculo y adentro hay un triángulo. Y me piden el área sombreada. El área sombreada es lo que está fuera del triángulo, pero dentro del círculo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Calcular el área del círculo y restarle el área del triángulo. Así de sencillo. ¿Cuál es el área de un rectángulo? Base por altura. ¿Cuál es el área de un triángulo? Base por altura entre 2. Y recuerden que aquí, ese h que está ahí, que está aquí, esa h es la altura, ¿verdad? Y así de sencillo sería esa parte. Y con eso ustedes ya estarían listos para su examen. Bien, preguntas, dudas hasta aquí. Vamos a volver acá para pasar lista. Genesis, Claudia, Catherine, Axel, Crystal, Jairo, Emily, Ciani, no sé, creo que fue. Jorge y Marcelo.